casa Calvary Chapel Jardín. Sean todos bienvenidos y los que están en Facebook, todas las multitudes que se conectan a esta hora, sean bienvenidos también. Vamos a seguir con nuestra prédica del día de hoy. ¿En qué número vamos de Hechos? A ver, ¿quién está atentos? ¿Hechos qué? Eso, no, 18. Hoy toca 18, así es, muy bien. Bueno, entonces abran sus Biblias en Hechos 18. Pero antes, déjenme darles un pequeño resumen. Estamos ahorita viendo el segundo viaje misionero de Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo había dejado ya a Bernabé y ahora tiene por acompañante a Silas? En el camino se encuentra con Timoteo, un joven discípulo al cual Pablo decidió discipular. Y también se encuentra a Lucas. Lucas ya se agrega ahí en Hechos 16:6. Por primera vez ahí está Lucas diciendo, nosotros fuimos, ¿verdad? Entonces tenemos que Pablo, Silas, Lucas y Timoteo, por lo menos sabemos de ellos, que están iniciando el segundo viaje misionero y ya fueron a Tesalónica, de Tesalónica se fueron a Berea, de Berea Pablo se fue a Atenas y en Atenas predicó en el Areópago y ahí estaba hablando al Dios no conocido, ¿verdad? Estaba predicando a ese Dios que ellos no conocían, pero que Pablo sí conocía bien. Entonces estábamos viendo cómo Pablo estaba huyendo de cada ciudad y eso abonaba a que creciera el evangelio, que se estuviera esparciendo. Y la verdad es de que la persecución de los cristianos siempre ha sido para bien, porque el evangelio crecía y crecía desde la iglesia primitiva. Y en eso estábamos, y ahora Pablo se dirige a Corinto. Y vamos a ver esto en Hechos 18, pero antes vamos a orar al Señor. Gracias, Señor, te damos por esta palabra, Señor, que tienes preparada para nosotros. También rogamos que prepares nuestros corazones, Señor, para recibir tu instrucción. Ayúdame a mí, Señor, que soy, la verdad, un siervo inútil, Padre. Usa mis labios, Padre, para predicar tu verdad y poder, Señor, expresar lo que tú quieres para nuestras vidas y con nuestras vidas glorificarte a ti, al único Dios verdadero que merece toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir entonces nuestras Biblias en Hechos 18 y vamos a leer 18 del 1 al 3. ¿Sí hay alguien que me ayude en cabina? Sí, muy bien, gracias. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Bueno, entonces llega a Corinto Pablo. Cuando llegó a Corinto por primera vez, Pablo se está datando más o menos 51 después de Cristo. Es cuando llega Pablo por primera vez ahí. Y Corinto es una ciudad portuaria. Es una ciudad portuaria donde estaba presente mucho el comercio y había prosperidad, pero también había mucho paganismo, había mucha idolatría. Ahí se hizo el templo de Apolos y también el templo de Afrodita. El templo de Apolos todavía hay ruinas ahí que pueden visitar en Corinto. Y Corinto era esa ciudad donde había mucha diversidad, había gentiles, había griegos, había romanos. Y había toda clase también de idolatría en Corintios. Si ustedes recuerdan o conocen la carta de Corintios, es una de las cartas como con mayor exhortación para la iglesia de ciertas prácticas que tenían. Y la verdad es de que ellos estaban muy entregados al paganismo, a la idolatría y tenían de diferentes templos. El templo de Afrodita dicen que estaba en un monte como a 500 metros y se veía de ahí, de toda la ciudad se veía el monte donde estaba ese templo, pero no quedó nada, solamente ruinas. Y el templo de Apolos les decía que podían visitarlo.
Pero quiero que notemos algo. Pablo sigue con la costumbre de ir a la sinagoga nuevamente a predicar el evangelio. Y varias veces ha dicho, yo me vuelvo a los gentiles, ¿verdad? Y nuevamente lo va a decir ahorita en Hechos 18. ¿Saben qué? Ustedes no reciben la palabra, yo me vuelvo a los gentiles. Pero no quiere decir que Pablo esté desistiendo de predicarles el evangelio a todos, sino que ahora Pablo se va a enfocar más en los gentiles en su ministerio, porque Pablo desde un principio sabía que él era el apóstol para los gentiles, pero sin embargo por amor a sus hermanos en la sangre, por amor a sus hermanos de su pueblo, él seguía insistiendo y persistiendo en que escucharan el evangelio. Ahora, también quiero que notemos esta palabra que dice aquí en el 4, Hechos 18:4, dice, y discutía en la sinagoga. Y yo quiero que sepan que esta palabra no precisamente significa que entraba en discusión como acalorada o iracunda, no. Esa palabra tiene connotaciones que también son disentir, explicar, exhortar, enseñar. Así que no es precisamente que Pablo discutía o se molestaba o se enojaba o lo hacía con ira, sino que lo hacía de una manera elocuente, de una manera constante y con una manera persistente y con autoridad. Y nosotros también, hermanos, necesitamos también defender el evangelio, pero tenemos que saber cómo defenderlo y saber lo que hacía Pablo. Pablo lo hacía con autoridad, pero también lo hacía con humildad y con mansedumbre, y eso es lo que vamos a aprender. No sé si ustedes han defendido el evangelio contra alguien. No sé, contra un testigo de Jehová, un mormón, un católico o algún ateo, no lo sé. Pero quiero decirles que nosotros tenemos esa obligación de prepararnos para defender el evangelio con el poder y el dominio propio que nos da el Espíritu Santo. Esa es nuestra obligación. Y eso, esta palabra, esta verdad bíblica la dice en Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro, por favor. En el capítulo 3. Y vamos a leer del 14 al 15. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia, ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces Dios nos demanda estar preparados, dice, para presentar defensa de nuestra fe. Eso se llama apologética, a eso se refiere, apologética, la defensa de nuestra fe. Y lo tenemos que hacer, dice, con mansedumbre y reverencia. La Nueva Versión Internacional, estos versículos dice así: dichosos si sufren por causa de la justicia, no teman lo que ellos temen, ni se dejen asustar, más bien dice, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pide razón de la esperanza que hay en ustedes, o sea, de la fe. Pero háganlo, dice, con gentileza y respeto. Y nosotros tenemos que ser gentiles y respetuosos al defender nuestra fe. Nosotros no podemos presentarnos y enojarnos con algún testigo de Jehová. ¿Por qué pasa cuando nos enojamos? ¿Saben por qué? Porque nos frustramos. Nos frustramos que no podemos defender nuestra fe, pero eso es porque no estamos preparados. Porque si estuviéramos preparados para defender nuestra fe, no nos frustraríamos. Si nosotros estuviéramos en paz y en dominio propio por medio del Espíritu Santo, no nos enojaríamos al defender nuestra fe, simplemente expondríamos la fe que nosotros profesamos. También Filipenses 1, vamos ahí, del 15 al 18, nos dice esta verdad. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor,
sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que, pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ok, dice aquí al principio del 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. Y muchos también predican a Cristo o muestran su conocimiento por vanidad. Porque creen saber mucho más que la otra persona que está enfrente. ¿Y saben cuándo más hay más contienda? Entre hermanos. Entre hermanos se ponen a discutir de situaciones y entran en contienda. En lugar de entrar en armonía, en comunión, ellos entran en contienda porque quieren mostrar quién sabe más acerca del tema. Y esas no son las razones por las cuales nosotros debemos de defender el Evangelio. Lo que debemos de hacer para defender el Evangelio es por amor al perdido. Y la defensa del Evangelio, hermanos, es una obligación para todo cristiano. Pero para defender el Evangelio tenemos que adquirir conocimiento. Eso es muy importante. No lo vamos a poder defender si no tenemos el conocimiento suficiente para hacerlo. Miren, vamos a segunda carta a Timoteo. Vamos a leer 2:15, por favor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ok, entonces dice Pablo precisamente a Timoteo que debe procurar presentarse delante de Dios aprobado, que usa bien la palabra de verdad, que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, tenemos que ser diligentes para aprender la palabra de Dios y poder defender nuestra fe. Es una gran responsabilidad, pero tenemos que hacerla, hermanos. Y muchos de nosotros no lo estamos haciendo. Por eso es que no puedes defender tu fe. Por eso es que no le puedes hablar a casi nadie de Cristo, porque no conoces nada. Pero no lo conoces no es porque no puedas, es que de verdad no quieres. No quieres. Porque todos sabemos leer, todos sabemos y conocemos el Evangelio, lo estamos escuchando día a día o domingo a domingo aquí, pero a muchas veces tenemos temor. Y dice la palabra de Dios, en lo que acabamos de leer, es precisamente eso, no temer, estar siempre preparados para defender el Evangelio, pero con mansedumbre y reverencia. Esos son los puntos que debemos de tener para poder comenzar a defender el Evangelio y predicar el Evangelio. Y Pablo le estaba enseñando eso a Timoteo en la carta a Timoteo, y Pablo lo estaba enseñando con el ejemplo, porque recuerden, estaba Timoteo presente en estos momentos de Hechos 18. Y vamos a ver aquí precisamente Hechos 18 y vamos a leer del 5 al 8, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces Pablo defendía la fe en Cristo, pero lo hacía con conocimiento, con humildad, con mansedumbre, con valentía. Sin embargo, sí él entró tal vez en temor, pero Dios mismo lo anima a seguir predicando el Evangelio. Mira lo que dice aquí en los siguientes versículos del 9 al 11. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Ok, este es el título de esta predicación.
no temas, sino habla y no calles. Esa es nuestra responsabilidad. Dios pone delante de ti estas palabras y Él te dice, no temas, sino que habla, no debes de callar. Y es lo que le estaba diciendo a Pablo. ¿Por qué le estaba diciendo a Pablo que no temiera? Porque Dios conocía el corazón de Pablo y sabía que había temor en él. Porque ya había sucedido varias persecuciones, es más, ya lo habían apedreado una vez. Y Pablo tal vez en su corazón tenía temor, pero la palabra de Dios lo animaba a seguir predicando el evangelio. Tal vez le llegaban rumores a Pablo acerca de lo que querían hacerle los judíos. Es válido que entremos tal vez en temor, pero la palabra de Dios nos anima a seguir adelante, hermanos. José temía por enfrentarse a ese pueblo de gigantes. Él tenía temor, pero la palabra de Dios le animaba a conquistar esa tierra. Ustedes conocen el famoso versículo de Josué 1. Si no, vamos a ir a Josué 1 y ahí lo vamos a leer. Vamos a leer del 6 al 9, por favor. Vamos a esperar a que lo busquen en sus Biblias. Víctor, un favor, no sé si descargaron el mapa que les mandé en cabina. Les mandé 2 archivos. El segundo archivo es un mapa para que lo tengan listo, por favor. Gracias. Josué 1 y vamos a leer del 6 al 9. Y chequen cuántas veces le repite a Josué que se esfuerce. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a tus padres, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dice que estas palabras no temas se repiten 365 veces en la Biblia, una vez para cada día, porque todos los días tenemos que recordar que no debemos de temer. Y se dan cuenta, la conquista de la tierra prometida que Josué tenía que repartir estaba habitada y él tenía que ser esforzado y valiente. Tenía que ser diligente también para estudiar, memorizar y meditar las escrituras. Josué no recibió una instrucción militar ni recibió una estrategia bélica para conquistar la tierra. Le dijo: esfuérzate en leer, meditar y hacer todo lo que dice la palabra de Dios. Y él estaba en una guerra física, no era una guerra espiritual como la que tenemos ahorita, y le estaba diciendo a Dios que tenía que ir a las escrituras. Con más razón, ahora que nosotros tenemos claro que es una guerra espiritual la que tenemos hoy en día, tenemos que ir a las escrituras, tenemos que esforzarnos en leer la palabra, tenemos que esforzarnos en meditar la palabra, tenemos que esforzarnos en memorizar la palabra, tenemos que esforzarnos en aplicar la palabra, tenemos que esforzarnos en compartir la palabra de Dios. Esas son las cosas que tenemos que hacer con la palabra de Dios. ¿Ya tienes todas juntas? ¿Ya las haces? Porque tienen que ser así en orden, ¿verdad? Porque primero tienes que aplicarla para poderla enseñar. Porque si no la aplicas no la puedes enseñar. Entonces tenemos que esforzarnos en esta lucha espiritual y ser diligentes con las escrituras. Esa fue la instrucción dada a José. Y ahora yo te pregunto, ¿tú crees que José tenía tiempo para poder estar en las escrituras meditando en ella y estaba en una guerra? ¿Tú crees que José tenía más tiempo que tú? ¿O que tú? ¿O que yo? Me pregunto, ¿crees que Josué verdaderamente tenía más tiempo que nosotros mismos para
para meditar en las Escrituras, él lo tenía que hacer. Porque es algo que se tiene que hacer. No es porque a ver si se puede hacer, no, es porque se tiene que hacer. Y no es porque a ver si puedo. No, es algo que se tiene que hacer. Y esto es de vida o muerte. Tanto tu vida espiritual como la vida de los perdidos dependen de lo que tú hagas con la palabra de Dios. Y Dios va a hacer su obra contigo o sin ti, pero Él desea hacerla contigo. Él desea hacerla contigo, pero debes de prepararte, debes de esforzarte constantemente en aprender la palabra, en meditar en la palabra, en memorizar la palabra, en aplicar la palabra y compartir la palabra de Dios. Dios nos está diciendo esto, hermanos, el día de hoy. Y les voy a poner esos puntos para que, si los que gustan anotar, los que ya tienen ahí su libreta a la mano, lo aprendan, lo conozcan y lo recuerden. Es necesario predicar el evangelio, como le dijo Dios a Pablo, porque hay mucho pueblo en esta ciudad. Y yo estoy seguro que en esta ciudad de Acapulco hay mucho pueblo del Señor que tiene que ser alcanzado. Y Dios quiere usar tu vida para que otros lleguen a Cristo y sean salvos. Pero debemos de tener en cuenta esos 5 puntos. Sí, son 5. 1, ser esforzado y valiente. Ese es el primer punto. El segundo punto, hermana, es ser diligente para estudiar las Escrituras. Responsable. ¿Sí? El primer punto es esforzado y valiente. El segundo punto es diligente para estudiar las Escrituras. El tercer punto es que debes estar preparado para defender el evangelio. Pero lo debes de hacer con gentileza y con respeto. No por contienda o por mostrar conocimiento, sino por amor a los perdidos. Esos son los 5 puntos. Esforzado y valiente, diligente para estudiar las Escrituras, preparado para la defensa del evangelio, defender el evangelio con gentileza y respeto y por amor a los perdidos. Esos son los puntos. Y te vuelve a decir, esfuérzate y sé muy valiente, no temas, no desmayes, porque Dios está contigo. Si no te apartas de la palabra de Dios, dice el Señor que Él te va a prosperar para todo lo que hagas en su nombre. Ese versículo de Josué es el que está allá. Ese versículo de Josué, la verdad, hermanos, es algo que tenemos que aprendernos de memoria y aplicarlo. Y nos va a ayudar y nos va a bendecir en todo lo que hagamos conforme a la voluntad de Dios. Y también para compartir el evangelio. Esas son las palabras de Dios para el día de hoy y para toda tu vida. Debemos de compartir el evangelio porque Dios aún tiene mucho pueblo que debe de conocer la verdad del evangelio, que debe de ser librado por medio de la verdad. Nosotros tenemos la obligación de compartir ese evangelio, pero seamos honestos. ¿Cómo lo vamos a hacer si nosotros mismos no conocemos lo que significa o lo suficiente de la palabra de Dios? Como les estaba diciendo, imagínate, si te encuentras a un testigo de Jehová, ¿tú cómo crees que te va a ir? Chance y te haga pedazos. Porque ellos sí son disciplinados, y aprenden mínimo los versículos con los cuales se pueden defender en contra de nosotros los cristianos y los católicos. Ellos son esforzados, cada sábado salen a predicar su mentira. Ellos no tienen el poder del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios, pero ellos son valientes y esforzados y diligentes, persistentes, y con pura fuerza humana, sin el poder del Espíritu Santo, ellos dan muchas veces una paliza a un cristiano. Es triste, pero es verdad. Y a mí me pasó cuando recién iniciaba en mi fe. Y me enojaba y me frustraba. Pero dije, no me vuelve a pasar. Y empecé a estudiar más sobre ellos, su Biblia y todo. Y ya la segunda vez ya no me pasó.
¿verdad? Pero me di cuenta de mi necesidad de que tenía que aprender más. Hermanos, si no comparten el Evangelio, si no saben cómo defender su fe, no es porque no tengan las herramientas necesarias. Aquí se les dan. No es porque no tengan tiempo, porque están muy ocupados en tu trabajo o porque no tengas esa habilidad para aprender más. Todos tenemos tiempo y todos tenemos el suficiente intelecto para poder aprender las Escrituras. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque no somos esforzados, porque no queremos ser valientes, porque no queremos ser diligentes. En pocas palabras, porque no nos importa tanto compartir el Evangelio. ¿Te conformas con saber lo suficiente? Yo me sé salvo, al fin que ya soy salvo. Aunque ya después llegue delante de Dios y le diga, Señor, tú sabes, es que tenía mucho trabajo, por eso no compartí el Evangelio. Tú sabes, Señor, que yo quería, pero no podía, porque tenía que mantener a tanto chamaco. Tú sabes, Señor, que yo sí quería de verdad, pero no me dio la cabeza para poderlo hacer. Cada vez que leía la Biblia me quedaba dormido, pero yo quería, Señor. No. Solamente es porque no te importa que no puedes compartir el Evangelio. No te importa tanto, no le has dado la prioridad a Dios. Le das la prioridad a otras cosas antes que a la palabra de Dios. Y a mí me pasa. Por eso me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Porque si no me levanto a esa hora, yo no agarro la Biblia. Me pasa, pero me tengo que esforzar. Porque si no, me desvío del camino. Y no tengo palabras que darles a ustedes. ¿Sí me explico? Entonces, yo los entiendo porque les digo, tenemos las mismas luchas, pero tenemos que esforzarnos para poder predicar el Evangelio. Si no le hablas a nadie de tu fe, tal vez es porque no estás practicando esa fe que profesas. De verdad, hermanos, es muy peligroso seguir así, negando a Jesús con nuestro silencio. Basta ya, pídele a Dios todo lo que necesitas para predicar el Evangelio. Si no tienes ninguna de esas cosas necesarias para predicar el Evangelio, pídele a Dios, pero esfuérzate, porque sin esfuerzo no podemos conquistar la tierra prometida. Te voy a repetir lo que necesitamos para predicar el Evangelio. Ser esforzados y valientes, diligentes para estudiar las Escrituras, estar preparado para la defensa del Evangelio. Debes de hacerlo con gentileza y respeto y por amor a los perdidos. Hermanos, si siguen los pretextos en tu mente para no predicar el Evangelio, como le digo, no es porque no puedes, es porque no quieres. Todos podemos. ¿Cuándo? Cuando vamos camino al trabajo, cuando estamos en la fila del súper, cuando estamos esperando consulta médica, cuando estamos en el dentista. En cualquier momento podemos predicar el Evangelio. En cualquier momento. Todo momento es el mejor momento. Al menos que Dios te muestre lo contrario. Porque a veces que si Dios impide y te dice, no, ahorita no es el momento para esta persona, y te da la vuelta. Pero normalmente el Señor quiere que prediquemos el Evangelio. Siempre quiere que prediquemos el Evangelio a toda criatura. Y tenemos que hacerlo. No digas no tengo tiempo, que Dios te va a comprender, no, porque Él te da vida y te da el tiempo suficiente, te da 24 horas, todos los días, su misericordia se derrama en tu vida el día que abres tus ojos. Es una oportunidad más para compartir el Evangelio. Pero con tus actos le demuestras a Dios que Él no es tu prioridad. No es lo primero en tu lista. ¿Quieres demostrar amor a Dios? Entonces, demuéstralo poniéndolo en primer lugar. Y hazlo no con palabras, sino con hechos. Vamos a seguir leyendo Hechos 18, del 12 al 19, por favor. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal.
diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto, y llegó a Éfeso, y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. El 21, por favor. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. ¿Se dan cuenta? Ahora sí vamos a poner el mapa, por favor. Gracias. El mapa, por favor. Muy amable. Bueno, Pablo está imparable, ya deja la parte de Grecia y ahora se va hacia Asia Menor, hacia Turquía. Recuerdan que había sido impedido Pablo para compartir en Asia Menor, le habíamos visto en Hechos, creo que es 16. Y estaba ahí Pablo deseando ir a esa área, ahí donde estamos viendo, en Asia Menor, pero no había podido, había sido impedido. Ahora sí era el momento de ir hacia Éfeso. Y Pablo estaba ahí compartiendo en Éfeso. Miren, aquí como dice, aparece Cesarea y aparece Antioquía, donde siempre comienza sus viajes misioneros. Antioquía, la de Siria, la que está cerca de Jerusalén. Y ahorita vamos a ver más sobre eso. Hechos 18 también, vamos a leer del 22 al 23, por favor. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ok, me vuelves a poner el mapa, porfa, gracias. Entonces, Pablo arriba por Cesarea, ¿sí? Checan ahí donde está Cesarea. Ahí dice, tierra prometida, dice Cesarea, arriba por ahí. Luego llega a Jerusalén para pasar ahí y luego sube otra vez a Antioquía de Siria y ahí es donde siempre comienza sus viajes misioneros. Ahorita acaba de terminar Pablo su viaje misionero, pero que se quedó en Éfeso un tiempo ahí y vamos a leer del 24 al 28, por favor. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Entonces Pablo deja Éfeso, los de Éfeso querían que se quedaran más tiempo, sin embargo él tenía que irse a Jerusalén, como les digo, y estando ahí deja a Priscila y a Aquila, que eran una pareja de los cuales también hacía tiendas juntamente con Pablo, tenían la misma profesión, y ellos se quedan en Éfeso. Llega un tal Apolos,
el cual se habla más adelante en las Escrituras. Y él empieza a predicar también el evangelio, pero no lo tenía completo. Apolos era un erudito en la palabra de Dios y ya conocía el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista, pero no conocía el bautismo del Espíritu Santo de Jesucristo. Tal vez no conocía que Jesucristo ya había muerto para el perdón de nuestros pecados, que había resucitado y que por eso ahora teníamos nosotros el Espíritu Santo. Bueno, en ese momento ellos, el Espíritu Santo, era posible que morara en nosotros. En cuanto Priscila y Aquila, que eran el matrimonio que les digo, lo instruyeron mejor en el camino del Señor, Apolos fue usado poderosamente por Dios. Y tuvo muchos discípulos. De hecho, muchos se decían, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Y ese tipo, ¿se acuerdan de esos versículos? Bueno, es por él, Apolos. Pero a pesar de que Apolos tenía mucho conocimiento de la palabra de Dios, él no se cerró. Una pareja humilde que hacía tiendas le enseñó más a Apolos y él recibió la instrucción. Y muchos de nosotros nos envanecemos con tanto conocimiento que no recibimos de otras personas y no aprendemos más. Imagínense si Apolos se hubiera cerrado en su mente, no hubiera conocido la otra parte del evangelio. Pero él fue abierto. Él fue abierto al conocimiento y escuchó, y yo les aseguro que diligentemente fue a las Escrituras a ver si eso era verdad, como lo hacían los de Berea, que lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? Y entonces Apolos aprendió más y fue usado por el Señor, y ahora ya tenía el evangelio completo Apolos, y podía ser usado por el Señor. Pero si nosotros creemos que todos lo sabemos, ¿cómo vamos a aprender? Nunca podemos decir, ya es suficiente la Biblia que yo conozco, o la palabra que yo tengo en mi corazón o en mi mente, ya es suficiente. No, todos los días podemos aprender de personas que tal vez no pensemos que fuera posible aprender de ellos, pero todos podemos aprender de todos los demás. Yo aprendo hasta de un recién convertido, aprendo su fe, me recuerdan muchas cosas y aprendo muchas cosas de ellos. A veces hasta de los errores que cometemos, muchas veces aprendemos. Entonces no podemos estar cerrados a que ya sabemos todo, envanecernos en nuestro conocimiento, porque nos podemos perder de muchas bendiciones. Y Apolos estuvo abierto, él les enseñó. Él se dejó enseñar por una pareja humilde que hacía tiendas, que no era un erudito en la ley. Y eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Como conclusión, ya hemos terminado. Yo les animo, en primer lugar, a que sean diligentes y esforzados, a que comiencen a leer sus Biblias. Primero comiencen con leer sus Biblias para ustedes. Comiencen a decirle, desde a partir de hoy voy a dedicarle al Señor una hora antes de todo. Levántense una hora antes de sus actividades. Comiencen a leer y decirle, Señor, enséñame. Él te va a enseñar, Él te va a abrir el entendimiento. Si tu cabeza dices, es que ya no tengo memoria, Él te va a enseñar a memorizar. Yo cuando llegué también al Señor le decía, Señor, ya mi cabeza no es igual que antes. Y me ayudó a aprender y a memorizar. No soy el mejor, porque también se me olvida mucho. Me la aprendo y luego se me olvida, y me la aprendo y luego se me olvida. Pero ahí estamos esforzándonos día a día. ¿Por qué? Porque es la única manera, en primer lugar, de conocer la palabra de Dios, guardarla en tu corazón y que te sirva para que no cometas tantos errores que cometemos muchas veces por no recordar la palabra de Dios antes de regarla. Pero sobre todo te hace crecer en la fe para que puedas compartir con otros la verdad de Dios y otros lleguen al arrepentimiento y lleguen a ser salvos. Pero si tú no lo haces, alguien más lo va a hacer, de verdad. Sinceramente, Dios no nos necesita. No nos necesita. A Dios le place usarnos. Pero si no estamos dispuestos a que Dios nos use, Dios va a tomar a otro. Su obra va a seguir contigo, sin ti o a pesar de ti. Pero Dios prefiere hacerlo contigo, porque cuando lo hace contigo trae bendición a tu vida también. Trae crecimiento espiritual, trae bienestar, trae sanidad emocional también. Todo tipo de bendiciones vienen cuando Dios te usa a ti para compartir el evangelio. Vivan esa experiencia, úsenla. Todos podemos hacerlo. Yo siempre les he dicho, el evangelio en 1 minuto. En 1 minuto o menos de 1 minuto lo puedes decir.
No todos tenemos el suficiente conocimiento para compartir el evangelio con alguien, todos los que estamos aquí, porque ya todos hemos venido suficientes domingos, porque a mí no me falta. Yo cada domingo que predico el evangelio. Cada domingo les digo el evangelio de Jesucristo, que todos somos pecadores, tenemos que arrepentirnos. Que si tú te arrepientes, le pides perdón a Dios, Dios te perdona, porque Cristo mismo murió para que tú no murieras en el lugar tuyo, murió Él. Y por medio de su sangre, Él nos cubre de todos los pecados. Pero que Él cuando murió resucitó al tercer día, subió al cielo, nos envió su Espíritu y ahora estamos esperándolo. Ese es el evangelio, no es más. Y Dios, por medio de su Espíritu, te va a recordar estas palabras: no temas, sino habla, no calles. Ese es el mensaje, porque si callas, estás negando a Dios con tu silencio. Y delante de Dios, cuando tú te presentes delante de Dios, aunque tú creas todo lo que tú creas, Dios te va a demandar: ¿qué hiciste con el talento que yo te di? ¿Lo metiste debajo de la tierra o hiciste que diera rendimientos? ¿Lo metiste al banco? ¿Hiciste que se reprodujera o no? Esa es la parábola de los talentos. Tú ya tienes la gracia y la misericordia de Dios. Ahora tienes que reproducir lo que Dios ya te dio. Y si no lo haces, ¿qué le pasó al siervo? Lo desechó el Señor. Y lo que le dio, dice, lo que le había dado se lo quitó y se lo dio al otro. ¿Eso quieres que te pase en tu vida? Yo no quisiera, ni en mi vida, y mucho menos en la de ustedes. Pero tenemos que comenzar. Esfuércense y sean valientes, no pasa nada. No pasa que un testigo de Jehová nos dé un día una arrastrada nada más. No, esfuércense, hermanos, de verdad, esfuércense. Y ahí están las bendiciones esperándote. Ahí está el Señor que quiere bendecirte. Y Él ya te bendijo desde antes, porque te dio su Espíritu Santo para que lo puedas hacer. Solamente esfuérzate y sé valiente. No temas, no calles, sino habla el evangelio de nuestra salvación. Vamos a orar al Señor y darle gracias. Señor, te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Señor, por tu palabra. El deseo de mi corazón, Señor, es que esa semilla quede plantada, Señor, que mediten en sus hogares, que te pidan a ti, Señor, por esa valentía, que te pidan por esa disciplina, por esa diligencia que tal vez nos hace falta, Señor, para poder aprender más tus escrituras, poder defender nuestra fe, poder compartir nuestra fe con los demás. Solo tú, por medio de tu Espíritu Santo, lo puedes hacer. No es con nuestras fuerzas, Señor, sino con tu Espíritu, Señor, que puedes lograr todo esto. Te alabamos, mi Dios, porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres justo, porque eres santo. Gracias te damos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.